por el periodo del 18 de noviembre del 2020 al 17 de noviembre del 2027. Actualmente es el comisionado presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información para el periodo 2023-2026. Simultáneamente es miembro externo del Seminario Permanente del Gobierno Abierto de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El licenciado Adrián Alcalá Méndez, quien tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Tengan todas las personas que esta tarde nos acompañan en este evento con motivo de la 7ª edición de Diálogos del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales. Gracias, de verdad, es para mí un gran honor estar en estas bellas instalaciones que guardan muchísima historia, que nos recuerdan el valor de la patria, el valor del honor, de la honestidad. Y por supuesto en este magnífico recinto les agradezco de verdad el tiempo que permanezcan y que me permitan hablar con ustedes o dirigirme a ustedes durante los siguientes minutos. Quiero agradecer al señor general de División Diplomado de Estado Mayor, director general de Educación Militar y rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, al general David Rivera Medina, así como a las distinguidas personalidades que durante el día de hoy han participado en este gran evento de diálogo y de reflexión, precisamente agradeciendo también, por supuesto, a las autoridades del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos y Seguridad y Defensa Nacionales por su invitación precisamente para dialogar esta tarde con el tema una efectiva rendición de cuentas entre la sociedad y su gobierno. Por supuesto también, agradecer al general Rafael Paz del Campo, director precisamente del Centro de Estudios, y a todas las autoridades que hicieron posible este evento. Quiero iniciar mi intervención durante los siguientes minutos introduciendo un concepto que muchas y muchos conocen, acuñado por a quien se le conoce como el padre de la rendición de cuentas. Me refiero a Andreas Schroeder. Y Andreas Schroeder decía que la rendición de cuentas abarca de su objetivo, de su punto de vista, 3 maneras diferentes para prevenir y para corregir los abusos de poder, en 3 grandes vertientes. Primero, obligando al poder a abrirse a una inspección pública, es decir, transparentar su gestión pública, aún sin que medien peticiones de información. La segunda es obligar al poder, cuando me refiero al poder, obviamente, a quienes ejercemos funciones de servidores públicos, a explicar y justificar también nuestros actos. Y tercero, supeditando al poder a las amenazas de las sanciones. Es decir, tiene prácticamente 3 vertientes, según Andreas Schroeder, la rendición de cuentas: la transparencia, la explicación o la justificación y, eventualmente, por supuesto, también la sanción. Y debido a estos 3 aspectos, es que el concepto de rendición de cuentas se ha venido ampliando, porque es un concepto, desde mi óptica, quizá a lo mejor muchos podrán, por supuesto, concurrir conmigo o no, en el sentido de que es un concepto dúctil que se va adaptando precisamente a través de estos 3 grandes pilares o 3 fundamentos, incorporando además términos afines como la vigilancia, la auditoría, la fiscalización o la penalización. Estrechamente vinculado al concepto de rendición de cuentas, encontramos lo que en inglés se le conoce como la answerability, es decir, la respuesta, la obligación que tenemos como servidoras y servidores públicos, que en el ámbito de nuestras atribuciones, facultades y competencias, tenemos que responder por las acciones que realizamos, repito, en el ámbito de nuestras atribuciones, facultades o competencias. Por supuesto, no todos tenemos las mismas atribuciones, las mismas facultades. Obviamente, entre más sea alto el cargo, pues mayor obviamente tenemos las facultades también de responder por las actuaciones que realicemos. En ese sentido, es pues esta capacidad de respuesta que tiene nuestro punto de partida, en donde, entendiendo la rendición de cuentas como la obligación que tenemos todas y todos los funcionarios públicos de responder a preguntas incluso también incómodas, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto,
hasta la titularidad de lo que conocemos como sujeto obligado, tenemos esa obligación de responder, obviamente atendiendo a estas facultades que tenemos. Incluso también preguntas que en muchas ocasiones resultan incómodas. ¿Por qué? Porque como lo ha dicho la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al aspecto de privacidad, los servidores públicos, si bien es cierto, gozamos de privacidad, no la gozamos de la misma manera que cualquier persona en el ámbito privado. Entre mayor sea nuestro rango o nuestro grado jerárquico, obviamente la expectativa de privacidad va cambiando y va disminuyendo con relación a otras personas. Entonces, en ese sentido, por supuesto que las respuestas pueden ser incómodas dependiendo de lo que se está haciendo y dependiendo si no se están haciendo correctamente las cosas apegadas, obviamente, a derecho. Entonces, diciendo que esta capacidad de respuesta es nuestro punto de partido, obviamente las personas pueden pedirles, cualquier persona en México puede pedirles o nos pueden pedir a los servidores públicos que informemos sobre determinada actuación, sobre determinada decisión, o nos pueden pedir que expliquemos nuestras decisiones. Es decir, la vertiente de acceso a la información con relación a la rendición de cuentas, aquí es donde se intersectan precisamente explicar o precisamente informar sobre las actuaciones que hacemos. Por ejemplo, comisionado, usted cuando va, o por ejemplo, en la comisión que tengo el día de mañana a Mérida, cuándo se realizó, cuándo salió, cuándo regresa, es una parte de informar de lo que estoy haciendo. Y la otra parte de explicar es a qué fui o a qué voy precisamente a esta comisión que yo tendré el día de mañana. Y me atrevo a decirlo porque además de ser presidente del instituto, pues obviamente mi agenda es pública. Pero si nos volvemos al pasado, yo tengo que explicar y justificar todo lo que me pregunten, no solamente de manera activa, sino también de manera reactiva. Por lo tanto, la rendición de cuentas involucra el derecho que tienen todas las personas a recibir información y la obligación correspondiente que tenemos nosotros por ejercer un cargo público, con independencia a nivel que sea, de divulgar todos los datos que resulten necesarios para el objetivo respectivo. Pero también implica, por otra parte, el derecho a recibir una explicación y el deber correspondiente de justificar el ejercicio del poder. Es decir, que si yo realizo una labor fuera de mis facultades y competencias, entonces tendré que explicar por qué lo hice así. Pero si lo estoy haciendo dentro del ámbito de las atribuciones, facultades y competencias, lo tengo que explicar y lo tengo en consecuencia que justificar a cualquier persona que me lo pregunte. Recordar que el ejercicio del derecho a acceso a la información en México es un derecho que se ha potencializado durante esos últimos 20 años, precisamente porque el ejercicio es anónimo. No requerimos acreditar quién soy, ni mucho menos qué voy a hacer con esa información. Porque partimos de la idea de que la información es un bien del dominio público. Luego entonces, al ser un bien del dominio público, pues obviamente las personas la pueden utilizar cuando gusten, cuando la necesiten, en la forma precisamente en la que ellos quieran. Y esto me pretendo yo similar, por supuesto respetando ciertos límites, ¿no? Que en este caso serían las reservas de la información o las causales que tienen que ver con la confidencialidad. Yo lo trato de explicar, o sea, pasamos precisamente por periférico aquí en la Ciudad de México y yo puedo transitar libremente las 24 horas del día respetando los límites de velocidad, o yo puedo utilizar un parque público respetando siempre las reglas de urbanidad correspondientes. Entonces, partiendo de esa idea es que nosotros, como servidores de servicios públicos, tenemos el deber precisamente de explicar y de informar sobre las actuaciones que hacemos. Oiga, señor presidente, ¿por qué tomó esta decisión para nombrar a tal persona como secretario, como director? Tengo que dar las razones, los motivos y circunstancias por la cual tomé esa decisión. Oiga, señor presidente, ¿por qué en el INAI tomó la decisión de llevar a cabo esta contratación con esta determinada empresa para proveer un bien o un servicio? Bueno, esta es la justificación que tenemos que hacer, ¿no? Eso precisamente es la rendición de cuentas, o parte de la vertiente de la rendición de cuentas. Así pues, la rendición de cuentas plantea tareas de monitoreo por parte de la sociedad civil, también plantea tareas de vigilancia, incluyendo en este actuar la búsqueda sobre los hechos y la generación de evidencias, precisamente suponiendo paralelamente el establecimiento de una relación de diálogo, como precisamente hoy esto es lo que nos convoca, entre actores que exigen y los que rinden cuentas. Pero no solamente, ahorita vamos a ver más adelante, me refiero a estas actuaciones de vigilancia, de justificación, ¿no?
de hechos, sino también a una rendición de cuentas de manera horizontal. Es pues en ese sentido que la rendición de cuentas no es un derecho de petición, porque en muchas ocasiones lo solemos confundir con el artículo 8º constitucional del derecho de petición. No una persona me está pidiendo algo, no, es un derecho precisamente a la crítica y al diálogo. Como servidores públicos estamos obviamente abiertos y sujetos al diálogo, pero sobre todo a la crítica por parte de la sociedad civil de lo que estamos realizando. Y igual, en el mismo orden que yo le decía de la privacidad, en ese sentido estamos sujetos a la crítica. Entre mayor sea el rango, entre mayor jerarquía sea el cargo público o el servicio público, obviamente nuestra crítica, estamos sujetos a una expectativa de crítica mucho mayor que con relación a otro nivel. Y esto lo ha dicho la Suprema Corte, tanto en pleno como en salas. De esta manera, pues, la rendición de cuentas involucra más que la generación de simples datos, es decir, a ver, Adrián, que a la base ya dijiste tú el día miércoles 24 de abril que ibas a ir a Mérida, ok, regresando, más que generar la justificación de cuánto gasté o cuánto se gastó en el boleto de avión, en el traslado, en todo lo que involucra, es prácticamente la justificación precisamente de los hechos y sobre todo un intercambio entre la sociedad y el poder público, o es decir, o el servicio público, teniendo un componente transversal, obviamente, de coacción y de eventual castigo. Y digo esto porque si yo no cumplo con los elementos de información de justificación, estoy sujeto, obviamente, a medidas de control que se conocen como medidas de castigo. Estos elementos de sanción describen, pues, un conjunto de actividades orientadas hacia la observancia de la propia ley. En consecuencia, garantiza un esfuerzo de asegurar cumplimiento con las normas por medio precisamente de la imposición de sanciones. Si estamos hablando de rendición de cuentas, pero no conlleva eventualmente la posibilidad de imponer sanciones por violentar la ley, entonces estamos hablando de lo que comúnmente conocemos como una ley imperfecta o como un sistema imperfecto, porque no habrá este tipo de sanciones. Por supuesto que nadie quiere ser sujeto a sanción, entonces hay que cumplir obviamente con la legislación. Entonces, en ese sentido, es la vertiente de rendición de cuentas. Y implica, pues, que los actores que nos exigen cuentas en la manera vertical, voy a explicar esa parte de la verticalidad y la horizontalidad, o la horizontalidad, entonces, precisamente, no solamente cuestionen qué se hizo, sino también que se justifique, y eventualmente, si no se justifica o no satisface la justificación en términos de ley, pues obviamente se llegue precisamente al castigo del comportamiento impropio por parte de las personas servidoras públicas. Del otro lado de la ecuación, ¿sí?, la faceta impositiva de la rendición de cuentas implica que quienes rendimos cuentas no solamente nos cuenten, no solamente contemos qué es lo que se ha hecho y por qué se ha hecho, sino que también asumamos las consecuencias de los actos o de las omisiones, incluyendo eventualmente las sanciones. Así pues, desde el concepto de rendición de cuentas amplio, para que sean efectivas estas reglas formales que están establecidas precisamente en ley, deben forzosamente de estar acompañadas de un monitoreo, con la finalidad, pues, de que no pase desapercibido cuando alguien viole una norma. Y entonces, por eso es todo el entramado de rendición de cuentas, de monitoreo, de vigilancia, que surge y se fortalece después de la reforma constitucional del año 2014, o de las reformas constitucionales del año 2014, con las siguientes o las subsecuentes reformas o plan de promulgación de leyes generales que vinieron entre el año 2014 y rendición de 2015 para precisamente fortalecer todo este esquema. Pero también las reglas, ¿sí?, las reglas también deben de contar con mecanismos de supervisión o de sanción, porque luego, como decimos, ¿quién vigila al vigilante? Entonces, obviamente, tiene que haber normas que estén vigilando que se apliquen precisamente estas normas. De esta manera, pues, o de manera complementaria, citando al politólogo Guillermo O'Donnell, a la siguiente, por favor, señala dos tipos de rendición de cuentas que ya he hablado o he hecho un par de menciones de ella, de una manera horizontal y de una manera vertical. La rendición de cuentas horizontal se refiere a las relaciones de control que se tienen de las agencias.
Ahorita acabamos de escuchar un panel extraordinario en donde señores titulares de órganos internos de control explicaron sus funciones, explicaron su misión en estos diálogos. Ellos realizan una rendición de cuentas de manera horizontal. O, por ejemplo, cuando la Auditoría Superior de la Federación nos revisa a nosotros, estamos precisamente en una rendición de cuentas horizontal, porque es un intercambio de información entre agencias, obviamente, del Estado mexicano, para monitorear, para vigilar que se cumpla con las diferentes situaciones que ya les he platicado. En tanto, la rendición de cuentas vertical se refiere precisamente a las relaciones de control de la sociedad hacia el Estado, no al revés, de la sociedad hacia el Estado, partiendo de la idea de que el poder precisamente dimana del pueblo y nosotros elegimos a nuestros gobernantes de manera directa y en consecuencia también a quienes gobiernan de manera indirecta. Entonces, partiendo pues de esa idea o con este teórico, pues la rendición de cuentas vertical describe una relación, perdón, está en la pantalla, una relación entre desiguales, no hay igualdad en esa rendición de cuentas universal, de acuerdo con el modelo teórico. Hay una relación de supra-subordinación entre principales y agentes, encontrando en las democracias representativas sus dos expresiones cardinales entre controles democráticos y controles o electorales, perdón, y controles societales. Es decir, en una democracia como la mexicana, en este tipo de rendición de cuentas vertical, tenemos precisamente dos controles, un control electoral y un control societal. Trataré de explicarlo en los siguientes minutos. En el caso de rendición de cuentas electoral, es prácticamente, ellos que no son fines electorales, estos diálogos, pero no podemos alejarnos que estamos viviendo un proceso electoral, el más grande y más complejo de la historia reciente democrática de nuestro país. Entonces, en esta rendición de cuentas electoral, su incidencia precisamente descansa en la capacidad de las y los votantes para premiar o castigar precisamente el desempeño de sus representantes a través de las elecciones. Dicho en otra manera, cada una y cada uno de nosotros iremos a votar y entonces en la expresión del voto, cada uno de ustedes en su libertad tendrá la decisión de premiar o de castigar, ¿sí? Ese es un medio de control vertical de rendición de cuentas. Digamos que premiar puede ser designar un partido político o ratificar en el encargo a un determinado funcionario público o un determinado servidor público, ¿no? El voto de castigo, pues es obviamente todo lo diferente. Entonces, en ese sentido, se representa precisamente a través de las elecciones. Y mientras tanto, el control o la rendición de cuentas societal, que es el otro punto cardinal, se basa precisamente en la capacidad que tiene la sociedad civil organizada y no organizada a través de asociaciones civiles, de medios de comunicación, para estar precisamente vigilando, interpelar y sancionar a los actores políticos y a las personas servidoras públicas. Entonces, ahí radica precisamente la diferencia, porque el control societal se puede ejercer no solamente en la jornada electoral, en cambio el control electoral, por supuesto, obviamente en la propia jornada electoral. En cambio, en el otro es esta rendición de cuentas que ellos ejercen a través de críticas, a través de determinados actos que se realizan, obviamente en el marco del respeto al derecho, a la legalidad, de interpelar a sus funcionarios públicos o a sus servidores públicos. Entonces, en ese caso, y pasando la relación de cuentas, la rendición de cuentas, horizontal, esa que le hablamos, que es entre agencias del Estado, supone, a diferencia de la otra, una relación, obviamente, entre pares, es decir, entre autoridades. Estamos hablando de una forma en que el Poder Ejecutivo rinde cuentas cuando el Presidente de la República acude al Congreso a presentar su informe de labores del año anterior. Cuando, por ejemplo, nosotros como Instituto Nacional acudimos al Senado de la República a presentar nuestro informe de labores, o cuando un determinado contralor también presenta su informe de labores. Es decir, estamos hablando precisamente en ese marco, y también cuando, por ejemplo, el Poder Judicial, que tampoco está exento, presenta obviamente informes de labores, y en general todos estamos obligados a presentar informe de labores, que no es otra cosa de informe de rendición de cuentas desde un punto de vista horizontal. Y en ese sentido, pues, también el control mutuo del ejercicio del poder. Dicho esto, y una vez que he pretendido y espero haberlo dilucidado con mayor precisión el concepto de rendición de cuentas,
quiero complementar en los siguientes minutos detallando la importancia que tienen los principios, pero que también tienen los valores que están asociados a una noción que está permitiendo cambiar la forma de gobernar este país. Y me refiero a la apertura institucional como una herramienta viable para fortalecer la rendición de cuentas. Estoy hablando de apertura institucional, no solamente de transparencia. Entonces, en el siguiente, permítame comentarles que la noción de, obviamente, de apertura institucional tiene sus pilares o descansa en sus cimientos, obviamente, en la transparencia y en la participación ciudadana. Por eso estoy diciendo, es un nuevo concepto, un modelo de gobernanza basado, obviamente, en la transparencia, pero también en la participación ciudadana. ¿Y por qué esto es importante? ¿Y por qué decimos que es un nuevo modelo? Porque se ha acuñado desde 2011 para acá, en el 2015, vio asidero jurídico en la Ley General de Transparencia, y a partir de ahí nosotros, como institutos garantes en materia de acceso a la información, hemos empezado a acuñar este concepto y estos modelos de gobernanza a partir de la apertura institucional. Y esto tuvo como principio la desconfianza que tiene la sociedad en las instituciones públicas. Entonces, este nuevo modelo, por eso no rompe el esquema de gobernanza tradicional, una gobernanza vertical, para pasar a una gobernanza horizontal, en donde tiene cimiento, repito, reitero, la transparencia, pero también la participación ciudadana, para encontrar, primero, problemáticas públicas que la vieja gobernanza o el modelo tradicional de gobernanza no ha logrado identificar o no ha logrado resolver, para que a través de la participación, la innovación social, se puedan resolver estas problemáticas que aquejan a la sociedad. Obviamente, cuando hablamos de transparencia, vamos a hablar no solamente de la transparencia que comúnmente conocemos como dar respuesta a una petición de información o publicar lo que conocemos como obligaciones de transparencia, y cada trimestre o cada semestre o cada anualidad, dependiendo de la obligación, tenemos que estar publicando. Si no estamos hablando de la nueva frontera de la transparencia proactiva. Podemos entender, de acuerdo con un modelo, con un concepto emitido por el propio Sistema Nacional de Transparencia, a la transparencia proactiva como el conjunto de actividades, es decir, conjunto de actividades que promueven la identificación, la generación, la publicación y la difusión de información adicional, obviamente, a las obligaciones de transparencia que se define en la ley, pero que permite además generar conocimiento público útil para toda la sociedad, con un objeto claro, enfocado en las necesidades de la sociedad en general. 4 vertientes. Primero es identificar qué información requiere la sociedad en particular. Generar esa información que quiere la sociedad en particular. Publicar la información que quiere la sociedad en particular. Y sobre todo difundir la información que requiere la sociedad. Un ejemplo que creo que es muy claro, y trato de ponerlo cuando tengo oportunidad de explicar este concepto, es la información que requieren las personas paisanas. Casi todas y todos aquí presentes en este bello recinto tenemos alguna persona familiar o un conocido que es paisano, que ha tenido la necesidad de emigrar a Estados Unidos, normalmente o comúnmente, o el mayor de la población. ¿Qué necesidad de información tienen ellos? Primero, ¿cuáles son sus derechos? ¿Cuáles son sus obligaciones? ¿Sí? Y otras que son accesorias. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros dialogamos con el Instituto Nacional de Migración, le dijimos estas necesidades, y entonces identificaron, publicaron y difundieron información. Hoy por hoy, esa plataforma del programa paisano del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, es explotada, como no tiene una idea, por personas que vienen, que son nuestros paisanos, que tienen derecho a otra vez regresar a su país, a su patria, ¿sí? Pero conociendo cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. ¿Por qué? Pues porque todo lo que había detrás de ellos, de extorsiones, de corrupción, etc. Y eso, si lo trasladamos a necesidades de nuestras propias entidades, podemos ahorita en nuestro imaginario estar identificando qué necesidades tienen. El Instituto Nacional Electoral ahorita tiene obviamente una necesidad de información, la sociedad tiene una necesidad de información. ¿Cuál información? Puede ser los candidatos. Conoce a tu candidato, conoce las declaraciones, etc. ¿Sí? Es decir,
en nuestro imaginario, de acuerdo con las atribuciones y competencias, podemos ahorita estar imaginando qué necesidades de información tiene el sector de la población para el cual comúnmente atendemos, aun y cuando el servicio público es para todas y para todos. Entonces, pasando al caso de participación ciudadana, que es el otro pilar bajo el cual descansa este modelo pues, de apertura institucional, hacemos alusión a un acercamiento conceptual que se vincula con un modelo que seguramente muchos habrán escuchado, que es el modelo de gobierno abierto, diferente a la apertura institucional. En ese sentido, cuando hablamos de gobierno abierto, es un modelo de gestión y producción de políticas públicas para la solución colaborativa de problemas públicos en donde converge nuevamente la transparencia, la participación ciudadana, propiciando ambientes, otra vez, de rendición de cuentas e innovación social. Dicho lo anterior, y una vez que he tratado pues, de explicar o hacer referencia cuando hablamos a la noción de apertura institucional, que va más allá de un modelo de gobierno abierto, que seguramente es más común que lo hayan escuchado, es más fácil entender las bondades que tiene este acercamiento para la rendición de cuentas. Pero surge una pregunta casi obligada. ¿Por qué entonces el gobierno abierto, este concepto que surge en Estados Unidos, que después México lo adopta como países fundadores y que se crea esta gran alianza para el gobierno abierto a nivel global, que hoy tiene una agrupación de más de 32 países? Entonces, ¿por qué este modelo de gobierno abierto y la transparencia proactiva que vamos a ver en la ley son importantes para transitar hacia gobiernos más democráticos en donde se promueva de una forma más eficaz la rendición de cuentas? Primero que nada, desde nuestro punto de vista, el gobierno abierto, como la transparencia proactiva y, por supuesto, la rendición de cuentas, forman parte sustancial dentro del ejercicio democrático de cualquier gobierno. Si estamos hablando de un gobierno democrático, tiene que haber libertad para preguntar, para cuestionar, y tiene que haber un correlato por parte de las autoridades de informar lo que hacen, es decir, la rendición de cuentas. Pero también tenemos que permitir que la participación ciudadana sea una participación ciudadana activa y una participación ciudadana efectiva y no simulada. Entonces, en ese sentido, por supuesto que al formar parte sustancial de un ejercicio democrático de cualquier gobierno, esos tres pilares vienen a impulsar y a promover en consecuencia una serie de principios, valores también que tenemos, pero también acciones que debemos de implementar como servidores públicos que van a mejorar la calidad del sistema democrático en el cual vivimos como mexicanas y mexicanos, que profundizan también en el desarrollo democrático de nuestras sociedades y por lo tanto mejoran la gestión pública, haciéndolo más eficiente, pero sobre todo más receptivo. La gestión pública hoy en día, en 2024, debe estar abierta a la crítica social. Por eso es de que apostamos e insistimos que debe haber mayor participación ciudadana en toda la gestión, producción de políticas públicas, para entonces recuperar esta confianza que la mayoría de las, bueno, en la actualidad está perdida por parte del gobierno, perdón, por parte de la sociedad mexicana. Entonces, a continuación quiero compartir con ustedes algunos de los puntos más relevantes, si me ayudan por favor, para comprender esta afirmación que sostenemos desde el Sistema Nacional de Transparencia y el INAI. Los principios y valores que promuevan y que facilitan tanto la transparencia proactiva que vamos a ver en la ley, repito, que identifican, que generan, que publican y difunden información a partir de necesidades de información por parte de la sociedad, como el gobierno abierto, coadyuvan en la generación de condiciones sustantivas para afirmar la capacidad de control que tiene la ciudadanía sobre el ejercicio del poder público. Por eso es que me regreso un poco. Cuando hablamos de estos modelos, hablamos precisamente de una participación horizontal por parte de la sociedad, ya no vertical, porque este modelo de gobernanza tradicional está realmente agotado, no solamente en México, sino a nivel global. Y de ahí surge esta necesidad de que la sociedad participe en la solución de sus problemáticas y no solamente dejemos la rendición de cuentas a la faceta electoral, sino permitamos siempre a la fase societal. Por otra parte, la transparencia proactiva promueve que las instituciones públicas, más allá de que generemos la información que por ley estamos obligados, la normativa, la estructura, las competencias,
competencias, procedimientos de licitación, de adjudicación, en el caso de ciertas dependencias de la Administración Pública Federal, las licitaciones o las concesiones, expropiaciones, etcétera. En el caso del Poder Judicial, las resoluciones, en el caso legislativo, la publicación de iniciativas de los debates. Más allá de eso, generamos información útil y de calidad para el sector, para el cual es mayormente socorrido por parte de la sociedad, cada uno dependiendo de los ámbitos y competencias. No es la misma información que se pide a un Poder Judicial que a un Poder Legislativo. No es la misma información que se pide a un sindicato que a un partido político. Y por eso el legislador en el año 2015 diferenció las obligaciones de transparencia. Por eso, con esa visión, el constituyente dijo, a ver, si bien es cierto, están las obligaciones de transparencia, las del 70, las comunes, que son aplicables a todas y a todos, voy a diferenciar porque cada uno tiene información útil dependiendo del sector de la sociedad correspondiente. Y por eso estableció obligaciones específicas con diferentes números de obligaciones. Eso es lo que hoy pretendemos, es que además de esas obligaciones, publiquemos la información que les es socialmente útil. Volviéndome al caso del Instituto Nacional de Migración, en ninguna parte del 70 o del 71, que le aplica el Ejecutivo Federal y dependencias del Ejecutivo Federal, se establece esta información concretamente del paisaje. Sin embargo, sí es una demanda muy socorrida por parte de este grupo de mexicanas y mexicanos que, como nosotros, tiene derecho. Seguramente el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, obviamente, tiene muy focalizada su información, obviamente, a pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, el INE, a lo mejor hoy en día las acciones afirmativas, entonces procesan identifican información para efecto de rendir cuentas sobre las acciones afirmativas que hoy precisamente están en boga. Y así todos los sujetos obligados. Por otra parte, la publicación de información útil y de calidad por parte de las instituciones públicas va a facilitar, es decir, de manera proactiva, va a facilitar la construcción de una ciudadanía que esté realmente informada del actuar del poder público, susceptibles de actuar y, en consecuencia, que puedan participar en la toma de decisiones públicas dentro de un gobierno democrático. Muchos seguramente me están preguntando, oye Adrián, oye comisionado, oye presidente, ¿quiere decir entonces que ya no vamos a tomar nosotros las decisiones públicas? Claro que sí, porque para eso fuimos electos o para eso fuimos designados. Sencillamente es únicamente escuchar las demandas de la sociedad para actuar en consecuencia, que nos permitan identificar problemáticas que no hemos visualizado o visibilizado y que las solucionemos de una manera conjunta. En este caso se me viene un caso a la mente que sucedió en Tijuana, en donde, de acuerdo con datos del INEGI, una de las colonias de Tijuana era la más, o donde mayor incidencia delictiva había en materia de robo a casa habitación, robo a transeúnte. ¿Por qué era la colonia con mayor incidencia delictiva en toda la República Mexicana? No lo habían querido resolver los autoridades municipales, estatales, no lo sé. En un ejercicio de este tipo, se dan cuenta que uno de los problemas era la oscuridad. Ahí, precisamente, en donde no hay confianza, en la oscuridad, en el oscurantismo. No había luminarias. Nosotros ahorita nos sentimos seguros y tranquilos de nuestras pertenencias y prácticamente todos tenemos nuestros teléfonos, nuestros bienes más cercanos de una manera tranquila. Si apagamos la luz, ¿qué es lo que vamos a hacer como seres humanos? No por desconfianza lo vamos a tomar, ¿sí? Porque hay falta de claridad, falta de transparencia. Los ciudadanos o los habitantes de esa colonia fueron con la autoridad municipal y le dijeron, nuestro problema reside en que no hay luminarias y la gente no puede transitar, o si transita corre el riesgo. Hicieron gestiones, contaron con iluminación y la incidencia delictiva en esa colonia disminuyó. Muchos podrán preguntar, eso es muy fácil de resolver. No lo habían resuelto la autoridad municipal. Es decir, tenemos que facilitar la participación ciudadana para identificar esas problemáticas. Y a eso me refiero, en caso de ejemplo, cuando hablamos de esta apertura institucional. Pero bueno, recapitulando, volviendo al tema, la existencia de información que es útil y de calidad por parte de las instituciones públicas contribuye a que estos niveles de confianza por parte de la sociedad con el quehacer gubernamental se recuperen o incrementen.
Adicionalmente, y en el ejercicio de un gobierno democrático y una gestión pública más eficiente y más receptiva, el gobierno abierto y la transparencia proactiva contribuyen a potenciar el ejercicio de otros derechos y, en consecuencia, a prevenir, a identificar y combatir la corrupción. No podemos prevenir la corrupción si no hay visibilidad de los actos. No podemos castigar la corrupción si no hay publicidad de las actuaciones. No podemos inhibir o dictar políticas públicas que pretendan inhibir la corrupción si no estamos rindiendo cuentas. En ese sentido, la transparencia proactiva y, por supuesto, la participación permiten fortalecer el combate a la corrupción. Así pues, es que la transparencia proactiva y el gobierno abierto facilitan también la activación de estos mecanismos de participación ciudadana y de rendición de cuentas y, en consecuencia, favorecen una serie de ambientes propicios en donde exista confianza entre las autoridades y sus gobiernos. Facilitan, por una parte, la participación efectiva e informada en los asuntos públicos. Yo no puedo, y es una cuestión de lógica, yo no puedo establecer mecanismos de participación ciudadana si no le digo a la sociedad qué es lo que estoy haciendo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿De lo que usted quiera, señor gobernante, de lo que usted quiera, señor servidor público o servidora pública? No, tenemos que hablar precisamente a partir de eso, pues obviamente tengo que publicar información, ¿sí? Oye, ¿cuál es el presupuesto, en el caso de Tijuana, cuál es el presupuesto que se tiene para instalación de luminarias? No sé, 100 millones de pesos. ¿Cuál es la gestión que tengo que hacer yo para que una colonia se instale unas luminarias? Ah, pues esta gestión ya la hago. Ejerzo otros derechos, el derecho a la seguridad, el derecho a un medio ambiente sano, tranquilo, etcétera, el desarrollo de la imparcialidad, todos los derechos que ustedes están imaginando y que están establecidos en la Constitución. Por eso es que afirmamos que el derecho de acción e información, la transparencia, es un puente o es una llave para ejercer otros derechos. Por otra parte, a través de la transparencia se exhiben actos que son o comportamientos ilícitos en el servicio público, casos de nepotismo, conflictos de intereses, compras de sobreprecios, etcétera, etcétera. La promoción y garantía, por supuesto, también de seguridad jurídica que está establecida en nuestra propia Constitución, y la legalidad de la determinación por parte de las instituciones del Estado. Obviamente, cuando hay transparencia, así como en el caso del municipio de esta colonia, en Tijuana, que se disuadió la delincuencia, cuando visibilizamos los actos, se disuade, obviamente, los actos de corrupción, porque estamos sujetos a un escrutinio público y sabemos que todos los procesos de contratación, en el caso de contrataciones, obviamente van a ser revisados y van a ser objeto de escrutinio, no solamente en este modelo horizontal, en esta rendición de cuentas horizontal entre agencias de Estado, sino también hay que recuperar mucha confianza, más bien adquiere un valor importante la rendición de cuentas vertical, porque estoy sujeta a un escrutinio por parte de la sociedad. Y a partir de esas consideraciones es que les propongo profundizar un poco más sobre esto, ya que, como yo apuntaba precisamente, sobre lo que hemos denominado las características capacitadoras e inhibidoras del gobierno abierto y la transparencia proactiva, que en términos resumidos podemos describir de la siguiente forma. Primero, facilitan la evaluación por parte de la ciudadanía de sus gobernantes. Hoy pueden conocer cualquier actuación de lo que hacemos todas y todos en nuestros ejercicios de atribuciones, facultades y competencias. Si hablamos de ciudadanía, dejamos fuera a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que no necesariamente son ciudadanos. Niñas, niños y adolescentes también tienen derechos. Ellos tienen derecho a un medio ambiente sano, libre de rendición de cuentas. Pero las personas que se encuentran en libertad, en tránsito por todo el territorio nacional, no por ser extranjeros, no tienen derechos. Claro que tienen derechos, ¿sí? O las personas que a lo mejor por alguna razón, ¿sí? No, bueno, que son precisamente a lo mejor habitantes, pero por eso me gusta hablar ya en esta nueva reflexión de sociedad en general. Pero bueno, recapitulando, el plan teórico, la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno abierto permiten que la sociedad en general trascienda el derecho de acceder solamente a documentos públicos
¿sí? Es decir, a un documento, un instrumento público, a exigir, obviamente, rendición de cuentas, pero utilizar la información con determinado potencial de conocimiento público útil que va a incidir en la vida personal o que va a incidir también en la vida colectiva. ¿Cómo puede incidir? Pues obviamente si yo pido información para mí, puedo detonar en una mejora de mi calidad de vida como persona. A propósito del debate público que estamos viviendo, el tema de las pensiones, yo puedo saber hoy en día cuántas semanas he cotizado. ¿Para qué? Porque si no estoy cotizado, no están contabilizadas todas las semanas cotizadas, yo puedo acreditar a la autoridad y sabes que te faltó estas semanas cotizadas. Es en ambiente, digamos, más cercano. O, por ejemplo, yo le digo al Instituto Mexicano de Seguro Social o al ISSSTE o a otra dependencia gubernamental o privada, quiero que me des mi expediente clínico, porque quiero otra opinión médica de la que tú me diste como profesional de la medicina. Entonces, ahí es una vertiente en donde el derecho de acceso a la información, ¿sí?, potencia otro derecho como el derecho a la salud. O el ámbito colectivo, el caso que les platiqué en Tijuana, que va focalizado en una determinada colonia, o en el ámbito mucho más grande, que es el caso del Instituto Nacional de Migración, porque eso no se hizo pensando en una determinada población, es decir, a todos los que pasan por Tijuana, por Nogales, por Ciudad Juárez, por El Paso, no. Está pensado en todas las personas que son o que tienen esta calidad que comúnmente hemos conocido como paisanos. Es decir, el acceso a la información tiene diferentes vertientes y por eso hablamos de estas bondades que tiene. En ese sentido, pues, y partiendo o más bien recapitulando, volviendo al cuarto punto, es que fortalecen por parte de la autoridad pública de gobiernos democráticos. Es decir, un gobierno que es transparente, un gobierno que permite la participación ciudadana, es un gobierno democrático, un gobierno que permite la deliberación, ¿sí?, con su respectiva población, que también lo podemos trasladar, y actualmente lo estamos haciendo con el Poder Judicial, a través de estas declaratorias de justicia abierta, que por cierto, la semana pasada suscribimos ya la quinta declaratoria de justicia abierta, en donde los poderes judiciales se abren al escrutinio público, ¿sí? Es un poder, pues el poder más alejado de la vida pública, porque tradicionalmente no permitían el escrutinio público. Es decir, cuando se fomenta y se acuñan estos valores, estos principios, por supuesto que van a fortalecer la gestión pública y en consecuencia la autoridad política tendrá gobiernos más democráticos. Como ya lo han podido ver hasta ahora, el concepto de rendición de cuentas es muy amplio, es muy dúctil y se va adecuando obviamente a la necesidad o a cada época. Permítanme por último, ya para ir cerrando en estas reflexiones, ya quien está poniendo con la participación, ya que yo creo ya pasó las conclusiones, o en las últimas reflexiones, para plantear a manera de conclusión. La transparencia proactiva y el gobierno abierto como pilares de apertura institucional aportan elementos que capacitan a la sociedad, que capacitan a nosotros como servidores públicos, pero que además capacitan a la democracia y que en consecuencia son inhibidores de conductas, pero también de acciones que pueden atentar contra el interés público. ¿A qué me refiero? A la corrupción. Porque es de todos, de todas y de todos, vivir en un ambiente libre de corrupción. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, la transparencia proactiva, como el gobierno abierto, se han convertido, si me permite la expresión coloquial, en ingredientes fundamentales para el fortalecimiento democrático de todas nuestras instituciones y, en consecuencia, también de toda la sociedad mexicana. Desde la perspectiva de apertura institucional, la democracia se ve fortalecida a través del impulso colegiado y el apoyo, pues, de mecanismos de participación ciudadana para la resolución de problemáticas públicas. Así pues, a partir de que la sociedad se está involucrando en los asuntos públicos y el aprovechamiento de esta inteligencia participativa colaborativa, se construye o se contribuye juntos a la construcción de puentes de diálogo entre ciudadanos y entre sus respectivas autoridades de cualquier ámbito, ¿sí?, del propio gobierno federal, estatal o municipal, y por supuesto en las autoridades, pero una expresión no tradicionales, entiéndase partidos políticos, entiéndase sindicatos que reciben y ejercen recursos públicos, o entre nosotros como la nueva corriente
el ejercicio del poder, que somos los órganos constitucionalmente autónomos. Desde la perspectiva de la transparencia proactiva, se fortalece el componente de un control real democrático en el ejercicio del poder a través de la construcción de una ciudadanía más informada y que al estar más informada es capaz o es mayormente capaz de exigir rendición de cuentas a sus gobernantes, exigirle que expliquen en términos generales, obviamente, el ejercicio del poder, pero también es susceptible precisamente de inmiscuirse e involucrarse en los asuntos públicos a partir del análisis de evidencia pública o de información pública que le interese a esa sociedad. De la misma forma, la existencia de este tipo de información es la que va más allá de la ley, legitima y en consecuencia fortalece a los regímenes democráticos. Como ha sido posible explicar a lo largo de esta participación, la transparencia y el acceso a la información, el gobierno abierto, es decir, la apertura, son agendas impostergables en un ejercicio democrático. Tenemos que ir permitiendo precisamente estos nuevos modelos de gobernanza, y si sabemos entender todas y todos nosotros el ejercicio de nuestro servicio público diario, hay que aprovechar. Por ello, desde el INAI hemos impulsado estas políticas públicas y seguiremos haciéndolo para fortalecer precisamente la democracia en nuestro país. Sin más, yo quiero agradecer muchísimo su atención, por supuesto la invitación, y si hay espacio también quedo abierto a preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por su atención.